Hola, ¿qué tal Maxi amigos y Maxi amigas del increíble YouTube? Espera, ¿qué está pasando? Tengo la voz de Jorgeo para los guates, la voz de Locuendo XD. Bueno, el día de hoy les traigo una creepypasta de Free Fire, pero no quiero que me escuchen con esta voz que más parece de risa, así que señor editor, cámbiame la voz que ahora sí te voy a asustar con mi suculenta voz. Así que nada, antes de comenzar cabe mencionar que el vídeo está hecho única y exclusivamente para entretener, así que me ayudarías mucho si te suscribes a mi canal, tu tremendo rey con poronga más grande que la torre infiel XD. Eso fue una broma. Yo soy su Maxi Locuendo y comenzamos. Esta historia es inventada o, quién sabe, tal vez y es real. Ahora sí, con esta voz se van a asustar, así que te recomiendo ver este video con las luces apagadas y con audífonos. Pero, ¿qué pasaría si pongo una canción de miedo de fondo para que nos acompañe en este video? ¿Qué diferencia? Ahora sí, comenzamos. ¿Quién lo diría? Mi madre me dijo que los monstruos no existen, que solo son engaños de nuestra mente y nos hacen pasar un mal rato. Créanme, sigo traumado desde aquel día, todo por ese juego. Ese maldito y estúpido juego. Si no hubiera jugado esa partida, tal vez mi primo siga con vida. Free Fire. Free Fire. Era una tarde como cualquier otra, mis padres trabajando y llegando a tales horas de la noche, yo solo en mi casa como siempre. Sinceramente, ¿qué más podía pedir, ya que después de mis clases en línea me jugaba unas partidas del Free Fire, ya que sin novia, sin amigos, era lo único que podía jugar? Escuchando a las demás escuadras platicar me hacía sentir que eran mis amigos igual. Después de jugar unas partidas fui por un poco de agua, ya que, lo crean o no, la presión por echarse unas kills es horrible y te da sed, así que todo bien hasta ahí. Regresé a mi cuarto y tenía 2 llamadas perdidas de mis padres, así que los llamé. Hola hijo, ¿cómo estás? Espero que bien, ya sabes, lo mismo de todos los días, me quedaré tiempo extra, pero recuerda que los fines de semana siempre nos vamos a comer, así que espero todo esté bien por allá. Por cierto, ya no te dije, pero tu primo irá de visita y creo que llegará por eso de las 8 de la noche, cuídate mucho, te amo hijo. Bueno, lo único que me ponía feliz era saber que los fines de semana pasaba tiempo con mis padres, así que no importa, mi primo. Bueno, ya sé que él igual juega Free Fire, así que en la tarde o el resto de la noche y madrugada será para jugar Free, así que hasta ahí todo bien y solo espere a que llegara mi primo. Ya una vez que llegara mi primo no las pasamos demasiado bien, viendo películas, encargando comida, así que por esa parte me fascinó pasar tiempo con él hasta que le hice esa pregunta, la cual me sigo arrepintiendo de haberla hecho. ¿Quieres jugar un Free Fire? Mi primo respondió que evidentemente sí, así que sin perder el tiempo nos pusimos a jugar hora tras hora, subiendo de rango y gracias a la habilidad de Alok que nos curaba en momentos críticos. Pasaron aproximadamente 3 horas y ya iban a dar las 3 de la madrugada, así que tanto él como yo, ya nos sentíamos algo cansados por subir tanto, pero él me dijo que solo unas 2, y ya porque ya iba a subir a Diamante 4, obviamente le dije que sí porque llevábamos buena racha. Era una partida como cualquier otra, vas, estás en el avión, caes, haces tus kills y ya, pero apenas inició la partida y salió una animación que nos llevaba adentro del avión y se veían a todos los personajes de los demás jugadores realmente aterrados, como si hubiera algo o alguien que les causaría mucho pánico. Incluso estaba el personaje de CR7 asustado. Yo y mi primo estábamos algo sacados de onda, pero pensábamos que era una nueva pantalla de carga, así que seguimos jugando. Yo recuerdo haber equipado mi mochila de conejo, pero por alguna razón se cambió a las alas negras de ángel. Pensé que las había equipado por accidente, pero haciendo memoria, nunca lo hice. Eso y contando que Alok en vez de decir sus típicas frases se escuchaba claro que decía ahora iré por ti, matemos a todos, modifique mi habilidad para que sea más interesante. Hasta donde sé, Garena no nerfeó a Alok, así que el que diga eso me puso los pelos de punta. Se acercó el primer combate y me dejó mal herido, sin embargo le gané, activé la habilidad de Alok para curarme, pero vaya fue mi sorpresa cuando la aura que le sale normalmente de color azul le salió color rojo y se acercó mi primo a curarse, pero esta le bajaba vida, entonces entramos en pánico ya que ese no era Alok. ¿Quién eres?, le dije estúpidamente a Micel, pero por increíble que sea el personaje habló. ¿Cómo es esto posible? Ya estaba muy asustado, así que decidí apagar o salirme de juego. Entonces Alok se empezó a reír más y más fuerte hasta que se activó un tercer micrófono y este dijo lo siguiente. ¿Acaso esto no es divertido? ¿No se supone que el propósito de este juego es matar? Ja, ¿qué pasó, Crono?
Yo seré el que gane esta partida y después saldré al mundo real y así comenzaré con mi masacre. Así que sigue jugando, pedazo de mierda, si no habrá consecuencias muy graves, que pensándolo bien, quitaré a tu primo como turbo, así que uno de los dos saldrá con vida. Es todo, sigue jugando y no trates de matarte porque el que lo pagará será tu primo. El muy desgraciado hizo que mi primo ya no apareciera como mi dúo sino como mi enemigo. Empecé a llorar y a suplicar que por favor parara con eso porque él era el único con el que podía confiar al 100 y era el único amigo que tenía. Él no dijo nada y mis dedos los sentía cansados. A mi lado mi primo empezó a llorar y con ganas de tirar su celular, pero le dije que no lo haga, que encontraremos la manera de salir de esta. Él con una sonrisa dijo que sí, así que seguimos hasta que llegó el momento de la verdad. Solo estábamos nosotros dos, solo uno tenía que vivir y entonces con lágrimas en los ojos y sin saber qué pasaría le di un tiro a la cabeza a mi primo, ganando la partida y la animación de Boya no era como las demás, sino que tenía la cabeza del personaje de mi primo haciendo dominadas. Me dio asco pero no sabíamos qué pasaría después, así que Alok dijo lo siguiente. Felicidades, ahora sí puedes irte a dormir, no te preocupes por tu primo, él estará muy bien por la mañana, solo se trata de un pequeño dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, jajajaja, espero volver a jugar contigo, adiós. Nos fuimos a dormir después del susto que nos metimos en el juego, pensando que todo estaría bien por la mañana, hasta que dieron las 6 de la madrugada y un olor putrefacto llegó a mi nariz. Pensaba que era el baño y fui a ver a mi primo cómo estaba, cuando lo que vi me dejó realmente asustado. Mi primo estaba en la cama sin cabeza y con un mensaje escrito con sangre en la pared que decía: listo para otra partida. No podía con la imagen que estaba observando y lo único que pude hacer fue llorar y pedir perdón a mi primo, pero algo que notaba era que estaba manchado de sangre. Llegaron mis papás y vieron todo, el cadáver, el mensaje y a mí manchado con la sangre de mi primo. Llamaron a la policía pero después de muchas investigaciones y de contarles lo que pasó, obviamente no me creyeron y aquí estoy, en la cárcel llorando cada noche por mi primo y rezando porque a nadie le pase lo que a mí con mi primo. Por favor, nunca juegues con Alok a las 3 de la madrugada. Este es un mensaje que quiero difundir a todos los medios posibles ya que no quiero que les pase lo que a mí con ese juego. Es todo lo que puedo decir por el momento. Así que nada gente, espero les haya gustado este video creepypasta, si fue así regálame un buen like ya que eso me motivará a subir mejores vídeos suculentos y este fue mi primer intento de Locuendo. Eso es todo, un beso en sus esquinas y nos vemos hasta la próxima. Adiós.